Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Es el día de culto pagano al dios Sol. Domingo es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos del Señor Jesucristo los que cambiaron el sábado al domingo, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que adulteraron la ley y cambiaron la ley de Dios. Fue el sistema romano papal, la obra maestra de Satanás. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás
en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, queridos televidentes, como lo ofrecemos allí, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, queridos amigos. En nuestros tiempos, los tiempos que vivimos, así como antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. La gente cree en todo menos en la palabra de Dios y en lo que Dios ha ordenado. Muchos profesos pastores y sacerdotes del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio viene y rechaza una porción, otro objeta otra parte, valoran su juicio como superior a la palabra de Dios y los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia está y ha sido destruida. Así se difunden entonces por el mundo y a los oídos de los hombres y de las mujeres todos los antros de religiosidad, semillas de incredulidad, pues la gente se confunde y no sabe qué creer. Hay muchas creencias que la mente humana no tiene derecho a albergar, queridos amigos. Hay motivo para inquietarse por el estado religioso entonces del mundo actual. Se ha juzgado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio que niegue abiertamente las Sagradas Escrituras, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo, mientras mina la fe en la palabra como revelación de Dios. Llevan la Biblia pero no crean en ella, y si no es lo que dice el pastor. De ahí que una palabra de un pastor vale más que 1000, así dice Jehová, en este tiempo de tinieblas y oscuridad religiosa. La devoción ferviente y la piedad viva han cedido el lugar a un formalismo hueco. Como resultado prevalece la apostasía y el sensualismo. Cristo declaró: asimismo también como fue en los días de Lot, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Queridos amigos, eso es lo que escrito está en el espíritu de la profecía 1858, lo dice el Señor. Eso es la profecía, queridos amigos, el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran. Eso es lo que estamos viendo hoy, queridos amigos. Eso es la profecía, lo que escrito está allí es lo que estamos viendo. ¿Se anticipó cuánto? Queridos amigos, 150 años a lo que estamos viviendo en esta hora, y así son y han sido todas las profecías. Venimos hablando entonces, queridos amigos, de temas trascendentales, y ya llegamos al punto en que vamos a hablar esta tarde de cómo será el juicio y la destrucción
de los impíos, de los malos, de los malvados, de los perversos, de los hombres rebeldes. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Ya hablamos hablamos acerca de el juicio a los justos, que es lo que está haciendo Jesús ahora en el lugar santísimo del santuario celestial. Enviamos nuestros pecados al lugar santísimo del santuario celestial para que Cristo los ponga a consideración del Padre, su súplica por nosotros, y allí entonces se nos conceda el perdón y también el borramiento de los pecados. Y una vez Cristo termine su obra, que está por terminarla, queridos amigos, de expiación, de limpieza del santuario celestial, de todos los pecados que se remitieron, no confesaron a la oreja del hombre, sino que se confesaron sobre la cabecita del Cordero, simbolizando a Cristo. Y una vez muerto Cristo, ya no se rasgó el velo de arriba abajo, dejando al sumo sacerdote sin trabajo, dejando al sacerdocio levítico desempleado, y entonces ahora ya es directamente confesar nuestros pecados a Cristo. El sistema romano papal se inventó esa confesión propia de perdonar ellos el pecado a la oreja de uno mortal, corrompido, desviado y pervertido. Queridos amigos, eso quedó abolido. Allí nomás hay una evidencia de cómo el sacerdocio quedó abolido. ¿Cuándo qué? Cuando, queridos amigos, el velo a la hora de la muerte de Cristo como el Cordero de Dios se rasgó de arriba abajo. Ahí terminó el oficio del sacerdocio en Israel. Pero también tengan en cuenta que el sacerdocio en Israel no era cualquier italiano, ni cualquier polaco, ni cualquier argentino que se iba a meter allí. Era un sacerdocio que tenía que ser por descendencia, a quien Dios lo dio a los levitas. Eso era solo trabajo de los levitas. Eso de lo que vino después del sistema romano papal, eso es un invento de Satanás y un invento de los hombres, queridos amigos, porque el Señor dice que el sacerdocio era por familia, por descendencia. Nadie, ni de la tribu de Leví, ni de la tribu de Gad, ni de la tribu ni de la tribu de José, ni de Manasés, ni ninguna tribu de Dan, podían meterse al trabajo de los levitas, porque era muerto, se moría en el trabajo, queridos amigos, así, era fulminado inmediatamente. Mira ahora el papado arrogando de que él es el sumo pontífice, es que el sumo en las cosas de Dios, cuando el Señor dijo que quedó abolido. Eso fue un invento ¿de quién? Del diablo, es un invento de Satanás. Así que los justos están siendo ¿qué? Juzgados, tanto los vivos como los muertos, queridos amigos. El Señor nos dice desde Abel, allá, el que confesó sus pecados a Cristo, el primer muerto, Abel, dice, desde allí empieza el Señor entonces el juicio a todos los hombres. Ahora sigue entonces con los vivos, pero solo los justos. Ahora se está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial el juicio a los justos, es decir, a los que caminan en el Señor, a los que se confiesan a Jesús, a los que siguen a Cristo, a los que guardan sus mandamientos, a los que creen que Él es su único y suficiente Salvador. A esos, ese es que se está juzgando ahora, como hablamos entonces nosotros en los programas pasados. Los libros que se abrirán, que están abiertos ya, el juez se sentó, Cristo Jesús, el libro de la vida, el libro de la memoria, el libro de los registros, donde están los nombres de los que van a ser juzgados, el libro de la muerte, de los que son sacados y de los que no quisieron, queridos amigos, la expiación y la salvación de Cristo. Así que hoy hablaremos entonces y que Cristo, una vez termine ese trabajo, entonces también dijimos, viene a recoger a su pueblo, a llevárselo, a sacarlo de la tierra y se lo lleva al cielo, mientras la tierra, ya dijimos, siguiendo el ritual simbólico de Levítico capítulo 16, dice que Satanás queda solo aquí y la tierra queda llena de un cabo hasta el otro, como lo leímos en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 31 al 33, llena de muertos de los impíos, y el diablo queda aquí con sus demonios solo durante 1000 años, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, qué va a pasar en esos 1000 años. Pero vamos a mirar ahora el juicio y la destrucción de los malos. ¿Cómo va a ser el juicio y la destrucción de los malos? Existe en nuestro mundo un concepto errado, equivocado, un concepto de valores, un concepto de una distorsión de los conceptos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es malo y de lo que es bueno.
Oiga lo que dice el Señor. Escrito está en Éxodo 34, capítulo 6 y 7, dice el Señor, y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, o sea, se metió Moisés en el hueco de la peña, poniendo el dedo, Señor, sobre la peña, y dijo el Señor: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos dice que es un Dios bondadoso, amplio para perdonar, grande en piedad, grande en misericordia, pero dice que tardo para irarse, pero grande, dice que no tendrá por inocente al malvado. Y abajito dice que visita la iniquidad, o sea, el malvado, el inicuo, el pecador, el malo, son la misma palabra para Dios, son palabras sinónimas. Hoy hablaremos del malo o del impío, que es la misma palabra. Aquí nos está diciendo el Señor entonces que Él es bondadoso, misericordioso y que perdona y todo, pero no tendrá por inocente al malo, no tendrá por inocente al malvado. Y entonces aquí es donde vemos nosotros que el mundo ha cambiado los conceptos, ha torcido los conceptos de bueno y de malo. Lo que es bueno para Dios, para el mundo es malo, y lo que es malo para Dios, para el mundo es bueno. Y en eso estamos en esta hora y en este momento de la historia profética de la humanidad, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 5, oiga lo que dice el Señor en Isaías capítulo 5, lo que estaríamos viviendo, lo que se está viviendo en esta hora, esta profecía cumplida, dice el Señor: ay, con un ay tan grande como los cielos de la tierra son tan altos, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire lo que dice el Señor que estaría ocurriendo en esta hora final, queridos amigos. El ay sobre los malvados. ¿Qué estarían haciendo los malvados? Pues los malvados estarían poniendo lo malo por bueno, lo bueno por malo, y haciendo de luz tinieblas y de tinieblas luz, y poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es lo que nos dice el Señor. Estarían torcidos, distorsionados los conceptos, los valores de juicio, de justicia, del bien y del mal. Así que nos dice el Señor que habría una distorsión de ¿qué? De eso. Pero vamos a mirar nosotros que hay un juicio para los malos y que hay una destrucción eterna para los malos, no un infierno eterno como ha enseñado el sistema romano papal y un montón de religiones paganas, queridos amigos, cuando hablan del tártaro, cuando hablan del infierno, cuando hablan del Seol y cuando hablan de esto para referirse y decir y creer y hacerle creer al mundo y engañar al mundo con estas doctrinas de demonios que existirá un infierno eterno de sufrimiento. Ya hemos hablado de eso, queridos amigos, y hemos visto de que un infierno eterno para torturar eternamente a una persona que cometió un pecado o que tuvo una vida de pecado breve y meterle una eternidad no conviene ni al carácter ni a la justicia de Dios, queridos amigos. Así que, ¿cuándo es el juicio? ¿Cuándo es el juicio de los ¿cuándo es el juicio de los impíos? ¿Cuándo es el juicio de los malos? Escrito está en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice, vamos a leer primero aquí, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí encontramos otros conceptos. Dice que todos seremos juzgados delante del trono y ante el trono, el tribunal de Cristo,
por todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, es decir, en esta vida, en esta oportunidad, en este tiempo de gracia que nos da el Señor, dice, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a mirar para Dios los conceptos de bueno y los conceptos del malo. Lo que para el hombre, para la humanidad y el mundo es bueno, para Dios es malo, y lo que para los hombres es malo, para Dios es bueno, y de esa manera es que la humanidad torció todo y estamos aquí en donde todos creemos que somos buenos, en donde todos creemos que nosotros merecemos el cielo, y en donde el sistema romano papal, por ejemplo, a todos sus súbditos, sean buenos, sean malos, jampones, atracadores, criminales, sea lo que sea, a todos les dice, hayan vivido como hayan vivido, el cielo es vuestro. ¿Por qué? Porque creyeron y fueron bautizados en la Santa Madre Iglesia Católica, y porque rezaron el rosario al muñeco y a la muñeca, y por eso ya tienen el cielo. Pero no, queridos amigos, eso lo considera la gente como ¿qué? Como bueno. Eso es bueno para los hombres, pero es malo para los ojos de Dios. Esos hombres se hacen pasar por buenos, pero a los ojos de Dios son malos, como lo vamos a estudiar en la Escritura, el concepto de bueno y de malo en la Escritura. Entonces nos sigue diciendo la Escritura allá en el libro de Primera de Corintios 6:2. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2 nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis, pregunta el apóstol, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué le dice el Señor a los discípulos de Cristo? Dice, hemos de juzgar ¿a quién? A los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Pues los ángeles que cayeron, queridos amigos, con Lucifer, con Satanás al frente. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Quiénes son los que van a juzgar a los impíos, queridos amigos? Son los santos de Dios, son los discípulos de Cristo, los redimidos del Señor, los salvados de Jesucristo. Esos son los que harán junto con el Señor Jesucristo el juicio a los malos. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 28, oiga lo que dice Jesús, esto está en los labios de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando ya Cristo entre y empiece a reinar, después de haber terminado toda su obra de salvación y de redención y de expiación y de purificación de los pecados de su pueblo, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel? O como el mismo Señor dice, al mundo, los discípulos de Cristo. ¿Cuándo, queridos amigos? Cuando sean llevados al cielo. ¿Durante cuánto tiempo va a durar el juicio de los impíos? 1000 años, y eso es lo que vamos a estudiar y a estar estudiando durante este rato, queridos amigos. ¿Y quién es malo entonces? ¿O quiénes son los malos? ¿Qué es ser malo a los ojos de Dios y qué es ser malo a los ojos de los hombres? Pues, queridos amigos, la Biblia nos habla de, para referirse al malo, con los sinónimos, por ejemplo, de pecador, impío, malo, inicuo, hacedor de maldad, injusto, criminal, no sujeto a las leyes, malo, injusto, deshonesto. Todo eso, queridos amigos, es lo que Dios considera malo, y todo el que practica cualquier cosa de esos, es cualquier cosa que se le aplique para ser pecador, impío o malo, ese es, queridos amigos, un impío a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que lo hace impío a los ojos de Dios? Escrito está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice el Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué es ser malo? ¿Qué es ser impío? ¿Qué es ser rebelde?
ser violador de la ley, queridos amigos. Así lo vemos nosotros en el mundo, torcido y convencido de que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, en que los malos son todos aquellos que pervierten ¿qué? El orden y las costumbres establecidas por la sociedad. Esos son considerados hombres ¿qué? Impíos, malos, criminales y todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la injusticia. Así que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Al que infringe la ley, a ese es al que el Señor llama malo. Al que transgrede los mandamientos de Dios, a ese Señor lo denomina impío. Al que traspasa las leyes de Dios y se rebela contra los mandamientos de Dios, a ese es a quien el Señor llama inicuo. Aquel que hace lo que Dios dice que no debe hacerse, a ese el Señor lo llama hacedor de maldad. Así que vemos nosotros que en las Escrituras al cielo no va a ir gente buena como generalmente lo consideramos nosotros en el mundo. Conocemos a menganito, a sutanito, a fulanito, oímos hablar de que cierto hombre, que cierta mujer hizo obras de amor, de caridad, que es dadivoso, es bueno, el concepto es ese, es bueno, queridos amigos, pero para que sepamos y entendamos nosotros, el Señor nos dice que al cielo no va a ir gente buena, al cielo no va a ir gente buena. El Señor nos dice es que al cielo va a ir es gente santa, y dice que para ser santos en el cielo tenemos que empezar a ser santos aquí en la tierra. Y ser santo no es esperar a que el Papa nos canonice, no es esperar a que nos digan que nosotros somos santos, o que el pastor nos diga ustedes son los santos No, queridos amigos, el Señor nos dice que santo viene de la palabra apartarse en hebreo. Santo quiere decir apartado, fiel a Dios, obediente a la voluntad de Dios, hacedor de lo que el Señor manda. Eso es ser santo, queridos amigos. Hay entonces dos palabras contrapuestas, la palabra malo y la palabra santo, la palabra impío y la palabra justo, queridos amigos. Impío es el que se revela a las leyes de Dios, el que no quiere obedecer a Dios. Santo es el que quiere, queridos amigos, como nos decía la Escritura, hacerse fiel a Dios. Eso es lo que es santo. Justo es el que hace ¿qué? Justicia, sometiéndose a ¿qué? A las leyes de Dios y haciendo lo que mandan las leyes de Dios. Y malo es el que hace todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Así que tenemos los conceptos torcidos, los cables trocados, como dice el dicho, porque ahora mismo existen los dos conceptos: el concepto de malo según el mundo y el concepto de malo según Dios, el concepto de bueno según el mundo y el concepto de malo según Dios. Si ustedes oyen esa locura, la gente queda así, asá. Entonces, por ejemplo, dice para las naciones, para los gobiernos, para los poderes legislativos y jurídicos y judiciales de este mundo, hay cosas que son delito, pero no son pecado, queridos amigos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. En la homosexualidad para el mundo, eso no es ni delito ni es pecado, es algo que normal, bueno, corriente, es algo progresista, es algo lleno de cambio, de transformación, de modernidad, de vivencia, de dicha, de felicidad. Pero para Dios es pecado, queridos amigos, es transgresión de la ley, así un montón de cosas. El que no se sujeta a las leyes humanas o tradiciones y costumbres sociales, este es, queridos amigos, uno que no es bueno. Hay que estar a la moda y al mundo para poder estar en armonía y uniformados con lo que el mundo manda. Cuando el Señor les dijo allá a la gente que estaban haciendo ¿qué? Malo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamientos tradiciones y mandamientos de hombres. Eso es lo que dijo el Señor, y escrito está en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Este es, queridos amigos, la prueba que el mundo coloca según los estándares establecidos por los hombres y no según Dios.
Lo que Dios dice que es bueno para el hombre es malo, y eso lo vemos también allí. Cuando Dios dice que esto es pecado, el hombre dice, ¿qué va a ser pecado eso? Eso no es delito para la ley, no va a hacer nada malo. Porque estamos lejos de ¿quién? Lejos de Dios. Pero quiero decirles, ningún poder jurídico, ninguna ley judicial, ninguna constitución de esta tierra puede sobreponerse a la constitución y a las leyes de Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, casos de buenos y de malos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Caín. Desde niño yo oí el concepto de que cuando había un hombre malo por ahí que hacía y que cometía delitos y crímenes, decían, ese es más malo que Caín. Pero queridos amigos, ese es el concepto que el mundo tenía de Caín, pero si nosotros miramos bien la Escritura nos damos cuenta de que Caín no era malo. Inclusive cuando el Señor dijo traigan la ofrenda, dice que Caín llevó la ofrenda. Y entonces, ¿cuál fue el problema con Caín? Dice que era un tipo religioso, que era un tipo que le gustaba participar de las cuestiones religiosas, a él también. Y que cuando su hermano Abel lo recriminó y le dijo así, pues se llenó de ira, se indispuso, se sintió así asediado, matoneado y lo mató. Y entonces de ahí, por haber matado a Abel, queridos amigos, dicen, y se creó el de que Caín es malo o era malo, queridos amigos. Pero ¿qué es lo que ocurre allí? Para los congéneres, para los compatriotas de Caín en su medio, no era malo, queridos amigos. Esa era una reacción normal y corriente ante cualquier acto de la vida. Pero ¿qué dice el Señor entonces de Caín? ¿Por qué fue malo Caín? Pues sencillamente porque no trajo la ofrenda que Dios le dijo que había que traer, queridos amigos. Así de simple y de sencillo. Dios dijo, cordero. Caín dijo, no, yo llevo las mejores papayas. El Señor dijo, sábado, Caín. Caín dijo, no, es el domingo el que yo quiero guardar. El Señor le dijo, son mis leyes. Entonces mató a Abel. El Señor le dijo, Caín, es orar. Caín dijo, no, yo quiero rezar. El Señor le dijo, es Cristo el Redentor y el Salvador. Caín dijo, no, es María, son los santos y la santa y los papas. El Señor le dijo a Caín, Caín, hay que vivir en el campo. Entonces Caín fue y se hizo una ciudad, como escrito está en Génesis 4:17. El Señor le dijo, Caín, hay que adorar al Hacedor y Creador de los cielos y de la tierra, Cristo Jesús. Caín dijo, no, yo quiero adorar es al sol. El Señor le dijo, Caín, no te hagas representaciones de imágenes. Él dijo, no, a mí me encantan los muñecos y las muñecas. Así, ese es el concepto del mundo, queridos amigos. ¿Por qué es malo? Porque hacen todo lo opuesto a lo que Dios no ha mandado. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos los emperadores romanos. Los emperadores romanos eran llamados divinos, se les llamaba santidad, a César, a Nerón, a Calígula, a Diocleciano, a Octavio César. A estos se les llamaba, eran buenos, se los reverenciaba, se los adoraba como dioses allá en Roma. Y vemos nosotros que les llamaban inclusive sumo pontífice o pontifex maximus, así les llamaban a estos hombres. Tenemos por ejemplo el caso de Judas. Judas no era un hombre malo, era un hombre talentoso, era un hombre dispuesto, que le gustaba oír a Jesús y que le gustaba ir. Pero ¿cuál fue el pecado? ¿Qué es lo malo para los discípulos mismos? Judas era un hombre avanzado, Judas era un hombre importante, interesante, que hubiese prestado un gran favor y un gran servicio en la causa del Señor. Pero queridos amigos, para el mundo, Judas era bueno, pero a los ojos de Dios era un hombre malo, que estaba encubierto en la hipocresía y en el egoísmo que se lo consumía por dentro, queridos amigos. Y vemos nosotros, por ejemplo, a los fariseos en los días de Jesús. Los fariseos en los días de Jesús eran considerados los santos, eran considerados los reverenciables, eran considerados los puros, se les llamaban a ellos casualmente así,
Los santos se le llamaban los sediquín, los puros eran los fariseos. Queridos amigos, pero ¿cómo los veía Dios? Escrito está en el libro de Mateo, capítulo 23, dice el Señor en el versículo 29, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Es decir, estaban tapados en su podredumbre de su corazón con las vestiduras sacerdotales, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, les dice el Señor. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, y por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia y podredumbre! Queridos amigos, ¿cómo los veía Dios? Los desnudó delante de todos, hipócritas. Por fuera vestidos con todo perfumados y bien bonitos, y la ropa impecable, y ellos bien limpios y bien puestos y bien aderezados, pero su corazón estaba lleno de ¿qué? De inmundicia. Los buenos a los ojos de los hombres eran considerados malos a los ojos de Dios. Y tenemos por ejemplo el caso de Hitler, queridos amigos. Cuando Hitler se montó en la presidencia o en el gobierno de Alemania, todo el pueblo lo consideraba como el Mesías, como el Redentor y el Salvador. La misma Iglesia Católica, los mismos papas llamaron a Hitler el hijo dilecto de la Iglesia Católica. Así llamaron a Hitler, el sistema romano papal lo llamó hijo dilecto. El delicioso hijo de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo consideraba la Iglesia Católica? Bueno a sus fines, bueno a sus intereses. Lo consideraba un hombre bueno, queridos amigos, y él se consideraba también la salvación de la humanidad. Pero ¿cómo lo ve Dios, queridos amigos? ¿Qué hizo este hombre y cómo lo ve el Hijo de Dios? Pues, queridos amigos, Hitler fue y se suicidó, así de simple y así de sencillo, y se acabó la historia de este hombre. Así que vemos nosotros, por ejemplo, los papas a través de su historia, toda la humanidad y todo el mundo los ha considerado y los considera como hombres que buenos, y los reverencian y los besan y les inventan milagros por toda parte, y son buenos y son humildes y son de Dios y vienen de Dios y van de Dios. Pero ¿cómo dice la Escritura que los mira Él, queridos amigos? ¿Cómo llama el Señor a los papas y al Papa? Los llama el hombre de pecado porque pervirtió su ley, los llama el hijo de perdición porque introdujo todo el paganismo al cristianismo y prostituyó a un mundo detrás de las imágenes y de los muñecos y de las muñecas. ¿Y cómo lo llama el Señor? El inicuo. ¿Por qué? Porque quitó la ley, el malo, el inicuo, el malo, el rebelde, el desobediente, porque quitó ¿qué? Las leyes de Dios, quitó los mandamientos de Dios y prostituyó a un mundo detrás de ¿qué? De costumbres y de tradiciones de los hombres. Así de simple. ¿Y cómo lo considera los hombres, queridos amigos? ¿Cómo los considera este mundo que está maravillado con ese sistema que es el representante de Satanás en esta tierra? Bueno, maravilloso, así cometa. El Papa dice, vamos a ponerle ley a los pederastas, a los criminales que están violando a los niños. Todo el mundo dice, ay, qué lindo, pero se olvidan de que hace miles y miles de años viene repitiendo lo mismo y nunca lo hace. Y esa es la característica del sistema romano papal, es cambiar, vivir cambiando para seguir siendo la misma, queridos amigos, así de simple y de sencillo. Pero vamos a ver la máxima expresión, queridos amigos, de los conceptos de bueno y de malo según los hombres, según esta tierra, según este mundo, y los conceptos de bueno y de malo que tiene Dios. El máximo ejemplo de todo esto es Cristo Jesús, queridos amigos. Nosotros, en cierto sentido, hemos sido mal informados acerca de lo que fue el juicio, la historia y la componenda y toda la conspiración que esa banda de terroristas tergiversadora de textos bíblicos llamada Sanedrín hizo contra el Señor Jesucristo. Escrito está allá en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 7, dice que los judíos le respondieron a Pilato, nosotros tenemos una ley
¿cómo le dijeron los fariseos, los príncipes y los doctores de la ley a Pilato cuando Pilato dijo, no, este hombre es bueno, este hombre no tiene nada de malo, yo no le veo nada de malo, ningún delito hallo en él, yo no, sí hay un delito, y nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, queridos amigos. Mire, el pagano Pilato consideraba a Cristo bueno, y los que tenían sexto de teología y que conocían todas las escrituras y que tenían todo el conocimiento de la historia y que tenían toda la revelación de los profetas, consideraron a Cristo malo, queridos amigos, el enemigo número 1 del Estado de Israel, queridos amigos. Así consideraron a Jesús estos hombres, así mismo. Por eso querían matarlo al Señor Jesucristo, porque lo consideraban un pervertidor del orden. ¿Cuál orden? Pues el orden que ellos habían impuesto y que Cristo venía a poner todas las cosas de Dios en su verdadero marco y en su verdadero orden. Y dice que cuando se dio la sentencia, cuando estos jueces, estos fariseos, estos sacerdotes y estos príncipes dieron la sentencia de condenación a Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo, oiga, fue todo el pueblo de Israel. Dice, el rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando, es culpable, matadle. De no haber sido por los romanos, por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. Mire, los soldados tuvieron que defender, proteger a Jesús, los paganos. Y dice aquí en el espíritu de la profecía, el ojo testificando, queridos amigos, en este momento dice, los paganos, es decir, los romanos, se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Los oficiales romanos declararon que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta intervención introdujo cierta calma en los procedimientos, pero en los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos, le escarnecieron acerca de su parentesco y declararon que su acerto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Palabras de grueso calibre contra Cristo. Hijo de tal, por cual, por tal, queridos amigos. Así que nos dice que los ángeles de Dios, en ese momento en que el mundo consideraba lo bueno malo y a lo malo lo consideraba bueno, los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, toda palabra y acto insultante de los cuales fue objeto su amado general. Un día los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo mirarán aquel rostro en su gloria más resplandeciente que el sol, queridos amigos. Pero eso no era todo. Dice que el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. No obstante esto, dice, el Salvador fue tratado como un criminal. ¿Cómo fue tratado Cristo? Como un criminal, y condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios, queridos amigos. Y de allí, de ese trato de criminal, de ese trato preferencial de criminal que le dieron a Cristo, estos hombres conocedores de las leyes y de las profecías, dice que los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Dice, así se había dispuesto por indicación de sacerdotes y príncipes de Israel. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. Así se cumplió el pasaje bíblico que dice, fue contado con los perversos, queridos amigos. Miren, ¿por qué se puso a Cristo en el centro, en medio de los dos ladrones? Para así connotar que era el más
mayor, el más grande y terrible que criminal. Y nos dice el espíritu de la profecía también, queridos amigos, que si Cristo viniera a este mundo de confusión, a esta Babilonia llamada tierra, si Cristo viniera a este mundo lleno de maldad, de perversión y depravación, si Cristo viniera a este mundo hoy como vino a los judíos, dice que lo trataríamos peor que lo que lo trataron los judíos, queridos amigos. Así es simple, así es sencillo. Y esa es la historia que no nos han querido contar. El concepto de qué, de bueno y de malo. ¿Cuál es entonces el concepto de bueno y de malo? Pues están trocados los valores. La gente cree que los buenos son malos. Hay un criminal que hace obras de caridad, que regala cosas, que da comida, que lleva por aquí, reparte billetes, dice es muy bueno, muy dadivoso, muy cariñoso, es un padre, es un esposo, es un hijo, es un hermano, es un amigo ejemplar, no merece así, y los van y los muertan, muchos se quieren enterrar con ellos, y otros dicen que hasta milagros les hacen, queridos amigos. El concepto torcido y tergiversado de estas cosas, queridos amigos. Hoy, queridos amigos, volvámonos a Dios para conocer cuál es el concepto de bueno y de malo para Él, como lo leímos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, queridos amigos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, queridos amigos, malos, impíos, los rebeldes, los malvados a los ojos de Dios son sencillamente aquellos que no obedecen la ley de Dios, que no quieren obedecer la voluntad de Dios. No importa su posición, no importa su profesión, no importa la religión que ellos tengan, queridos amigos, porque ni la posición, ni la educación, ni la profesión de religión puede hacer a ningún hombre santo, bueno, honesto o infalible, queridos amigos. La posición no cuenta para nada. Así que todos aquellos que llevan a cabo y que se complacen precisamente en aquello que Dios prohíbe en su palabra y en su ley, empezando por el primer rebelde, por el primer malo llamado Satanás, que quiere decir precisamente adversario, queridos amigos, son considerados por Dios que malos, impíos, perversos, y van a ser quemados, destruidos para siempre y eternamente. La tierra va a ser limpiada del pecado y va a ser limpiada de los pecadores. Así que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra cuándo comenzará el juicio de esto. Pues ya sabemos, Cristo viene pronto a la tierra y dice que cuando Él venga a esta tierra no va a hacer juicios, a nadie le va a hacer juicio Jesús ahora que venga. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el juicio que Él está haciendo es sencillamente a los que van a ser su pueblo para sacarlos de aquí, de esta tierra y de este mundo, como escrito está ya en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, los justos que están muertos, Él los resucita. Y sigue diciendo, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con esos que se levantaron de sus tumbas para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Van a ser ¿qué? Sacados. Los muertos justos, buenos, los que Dios considera buenos. Dice que muchos de ellos bajaron a sus tumbas cargados de ignominia, fueron matados millones por el sistema romano papal, considerados herejes y malos, pero que a los ojos de Dios eran sus santos, eran sus hijos fieles, queridos amigos. Dice que a esos el Señor los levanta de su tumba y los lleva juntamente con quienes, con los que en el momento de su segunda venida, que es pronto, bien pronto, dice que serán arrebatados al cielo y llevados al cielo. Cristo no va a tocar esta tierra, sino que los va a llevar, a arrebatar, queridos amigos. Es lo que nos dice la Escritura. Y allá en el cielo, cuando estos queden allá, entonces ¿cómo queda la tierra? Ya hemos dicho, la tierra quedará llena ¿de qué? De los muertos que mueren por el resplandor de la venida de Cristo y por el espíritu de su boca, y los
llena de muertos de un extremo a otro extremo. Dice que no se endecharán, no se llorarán, no los recogerán, no los sepultarán, quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 31 en adelante. Ahí dice el Señor de eso. Entonces viene que la tierra, ¿cuánto? 1000 años, queridos amigos. Ese caos allí, porque nos dice la Escritura en el capítulo 16 que justo antes de la segunda venida de Cristo habrá un terremoto. Dice en el capítulo 16, en el versículo 18, dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos cuando Cristo va a aparecer en las nubes de los cielos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El espíritu de la profecía nos dice que la tierra se mecerá y se encogerá y se estirará como si fueran ondas del mar. Así será el terremoto tan grande que no ha habido. Dice que todas las ciudades de las naciones caerán y no quedará piedra sobre piedra de ellas, y la tierra quedará convertida en un inmenso ¿qué? En un inmenso caos, en un inmenso abismo de confusión. Y todo lo que el Señor nos dice allá en su palabra, que abismo es, eso es abismo, queridos amigos. Abismo es todo lo que es confusión, como era en el principio la tierra, así quedará. Y entonces nos dice la Escritura en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, queridos amigos. ¿Cuánto tiempo va a quedar el diablo atado aquí? 1000 años. Los protestantes interpretan que los 1000 años dicen que son 1000 años de paz. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que estos 1000 años son para que los que no aceptaron a Cristo hoy y ahora, entonces lo acepten durante esos 1000 años. Qué ganga, ¿verdad? Pero el Señor dice que no. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice el Señor, oigan lo que dice el Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué nos dice el Señor? Que los hombres solamente morirán una vez, no como dice que Él viene los 1000 años y todos los malos van a resucitar otra vez a recibir la oportunidad. ¿Quién no la aceptaría, queridos amigos? Creyendo o no creyendo. Llegaría el borracho también, llegaría el ladrón, llegaría el criminal, el asesino, a ciega yo acepto, porque como ya sufrimos, como ya vimos que esto sí va en serio, entonces ahora sí, engaños, doctrinas de ¿qué? De demonios. Dice la Escritura, queridos amigos, entonces, que el diablo será atado ¿dónde? En el abismo, y será en una cadena de circunstancias. ¿Qué circunstancias? De no poder ir a ninguna parte a engañar, de no poder salir de esta tierra a ningún lugar, de no tener a quién engañar y a quién hacer pecar. Esa es la cadena de circunstancias a la que estará atado el diablo. Y en abismo no es en el hueco, sino, queridos amigos, es en la tierra sola, desolada, sin hombres, sin naciones, sin aves, sin absolutamente nada, sin plantas, todo un caos, un desorden. ¿Cómo? Como dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 1, la primera página de la Biblia, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es abismo, quiere decir caos, desorden, todo lo que es la destrucción sobre esta tierra. Quiero decirles, queridos amigos, mañana seguimos con este tema de la destrucción, el juicio y la destrucción de los impíos. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. De mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías.
Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.